Bienvenidos a su grupo bíblico San Jerónimo. Soy María Eugenia Correa Guisáiz, teóloga de la Universidad Pontificia Bolivariana. Abre tu mente y tu corazón para que lo que estudiemos lo podamos hacer vida y lo más importante, lo demos a los demás. Todas las clases las vamos a empezar con la oración a San Jerónimo y continuaremos con la oración al Espíritu Santo para que nos ilumine para entender bien las Sagradas Escrituras. Oración de San Jerónimo. Oh Dios, que concediste a San Jerónimo saber gustar de las Sagradas Escrituras y vivirlas intensamente, haz que nosotros, tu pueblo, nos alimentemos cada vez más de tu palabra y encontremos en ella la fuente de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Invocación al Espíritu Santo. Me dispongo, Señor, a estudiar tu palabra. Dame tu espíritu para que pueda coger y comprender, que sepa estar atento a tus insinuaciones, me des discernimiento para saber qué me quieres decir y sinceridad y fuerza para aceptarlo. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la introducción que hice al curso vimos cómo al acercarnos a la Biblia en realidad lo hacemos a la palabra de Dios. En ella vamos a encontrar el mensaje salvífico que el Señor nos da hoy. Ese mensaje lo vamos a encontrar a través de la experiencia de Israel y de la primitiva comunidad cristiana y más aún de la experiencia de Jesucristo. Por tratarse de experiencias históricas, las llamamos historia de la salvación. La Biblia y con ella la historia de la salvación inicia con la creación del universo y concluye con la esperanza de la vuelta del Señor. Vamos a armar un esquema. Haremos una línea horizontal de un extremo a otro de la hoja y vamos a ir marcando 13 etapas importantes de la historia de nuestra salvación. Y a través de esta línea del tiempo histórica vamos a descubrir las etapas y los personajes más importantes de la Sagrada Escritura. Ahora nos transportamos al libro del Génesis y marcamos nuestra primera etapa. La vamos a llamar la creación. Dice el Génesis que cuando Dios crea todo el universo perfecto para la habitación de sus hijos, tiene un plan. El plan de Dios desde el principio en su creación lo podemos representar a través de dos círculos entrelazados, es decir, Dios y el hombre unidos por el amor. Ese era el plan de Dios, que permaneciéramos en una perfecta comunión de amor, puesto que para esto fuimos creados. Así, nuestro padre Adán vivía en una perfecta comunión con nuestro Padre Celestial. Por eso dice el Génesis que el Padre bajaba todos los días al huerto del Edén y conversaba con Adán y más tarde con Eva, porque había una perfecta comunión. No había pecado, no había ruptura, no había cisma entre Dios y sus hijos. Continuamos con la etapa número 2, a la que llamamos el pecado y sus consecuencias. Después de estar Dios y el hombre unidos por el amor, el pecado los ha separado completamente. El hombre ha perdido la comunión con Dios. Entre Dios y el hombre se ha puesto una terrible muralla llamada pecado que los separa de su Creador. Y esta es una situación lamentable y terrible en la que quedó el hombre. Ya lo dice la carta de los Romanos. Todos pecamos, por lo tanto quedamos privados de la gloria de Dios, de la que gozábamos en un principio, y la paga del pecado es la muerte. El hombre está sumido en la muerte y destinado a la condenación eterna. Entonces, al verse separado del amor de Dios, de la seguridad, de la confianza, de la vida, de la luz, de la verdad, se siente solo, lleno de temores, lleno de miedos, de complejos, y quiere recuperar lo que tenía antes, pero separado de Dios no puede. Entonces ingenuamente empieza a buscar caminos. La flecha representan los vanos intentos que el hombre hace para recuperar su seguridad y su vuelta a Dios, y piensa que la felicidad se encuentra aquí. Empieza a acumular bienes materiales, se metaliza, se llena toda clase de vicios, empieza a inventar religiones, empieza a caer en toda clase de filosofías, se llena de ideologías y queda completamente confundido y perdido en su búsqueda de Dios, porque no puede salvarse a sí mismo. La etapa número 3.
Vamos a llamarla la promesa. Al ver esta situación de pecado, Dios sabe que el hombre es incapaz de salvarse, entonces nos da una promesa de salvación. Y en Génesis 3:15 ya se nos habla del futuro Mesías Redentor, nuestro Señor Jesucristo. Él es la promesa. Después del pecado de nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios se dirige finalmente a la serpiente, el diablo, y le dice que pondrá enemistad entre ella y la descendencia de Eva. Y aquel que nazca de su descendencia le aplastará la cabeza, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en el esquema vamos a tirar una línea curva a través de todas las demás etapas que vendrán y la vamos a conectar hasta la llegada de nuestro Señor Jesús en la etapa número 12, porque Él es la promesa. Entonces, sobre esta línea vamos a escribir en marcha hacia Jesucristo. Ahora entendemos el objetivo de todas las etapas de la historia de nuestra salvación, porque todas las etapas que vendrán es con una sola finalidad, con un solo objetivo: hacer que llegue nuestro Señor Jesucristo. No es solo descubrir personajes o acontecimientos, ya sea históricos, culturales o arqueológicos, no. El objetivo es Jesucristo. A Él tenemos que llegar porque Él es el centro de la historia de nuestra salvación. Esta historia es cristocéntrica, porque Jesús es el centro, es la razón de la historia. Todo va a acontecer para que venga a redimirnos de esta situación de pecado. Continuamos con la etapa número 4, que sería la etapa del gran patriarca Abraham. Dios le da una promesa, que de su descendencia nacerá el Mesías, porque todo va en marcha hacia Jesucristo. Nuestro padre Abraham será el primer patriarca del pueblo de Dios, el padre de la fe. Sabrán que fue probado y acreditado por Dios por su fidelidad y obediencia hasta llegar a ofrecer a su hijo Isaac como Dios se lo había pedido. Entonces Dios empieza a formar un pueblo con Abraham. Estamos en el año 1950 antes de Jesucristo. Entre la etapa de Abraham y la etapa de Moisés tenemos a Isaac, hijo de Abraham. Después de Isaac vendrá Jacob, y de Jacob se formarán las 12 tribus de Israel. Y después de que se forman las 12 tribus de Israel, quedan en Egipto bajo la opresión tiránica del faraón. Sigue la etapa número 5. Dios levanta a Moisés, el libertador que va a entregar las tablas de la ley, y con Moisés en el monte Sinaí quedan constituido el pueblo de Dios. Para esto, con Moisés estamos ya en el año 1250 antes de Cristo. Entonces, con Moisés surge el pueblo, se pacta la alianza, cruzan el Mar Rojo, viene sobre el pueblo las 10 plagas de Egipto. Finalmente pasan 40 años en el desierto hasta que llegan a los umbrales de la tierra prometida, y ahí concluye la misión de Moisés y muere. En la etapa 6 vendrá otro líder del pueblo de Dios llamado Josué, que será el sucesor de Moisés, será el conquistador de la tierra prometida. Por eso también a esta etapa la podemos llamar la conquista de la tierra prometida, porque esa tierra que emana leche y miel debe ser ocupada por el nuevo pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Todo comenzó con Abraham, después Moisés lo prepara, le da las leyes y finalmente Josué será el que conquiste durante 7 años la tierra prometida. Con Josué se consolida y la tierra quedará distribuida entre las 12 tribus de Israel, y el pueblo queda sentado en la tierra que emana leche y miel, la tierra de Canaán, la tierra prometida, y así pasa el tiempo. Y llegamos a la etapa número 7, que la vamos a llamar los jueces, y aquí vamos a encontrar 14 jueces o libertadores. Entre ellos tenemos la historia de Sansón, cuando tumba con su fuerza descomunal aquellas columnas del dios de los filisteos, y así derrota al pueblo enemigo de Dios. Tenemos la historia de Débora, la historia de Barak. Esta es una etapa que durará aproximadamente 2 siglos. En estos 200 años, los 14 jueces se van a ir sucediendo según el plan de Dios para cada uno de ellos. Después de los jueces llegamos a la etapa número 8, y es la etapa de los reyes. Por eso aquí haremos el dibujo de una corona. Esta etapa se conoce como el Reino Unido, y aquí se destacan 3 grandes figuras: el rey Saúl, primer rey de Israel, el rey David y el rey Salomón, hijo de David. Esto es el Reino Unido y también es llamado la monarquía.
Al término de la vida del rey Salomón, las cosas en el reino se ponen mal y surge un cisma político y un cisma religioso, y las 12 tribus de Israel quedarán divididas, 10 tribus en un lado y 2 tribus en la otra. El reino se divide, y al dividirse el pueblo de Dios, a la muerte del rey Salomón viene una sucesión de muchos reyes durante muchos años, hasta que finalmente vendrá la catástrofe llamada exilio. La etapa 9, esta la llamaremos el exilio, el destierro o la cautividad. En el año 587 a.C., el pueblo será exiliado, serán llevados a Babilonia en calidad de prisioneros de guerra, donde sufrirán un largo periodo de casi 70 años de cautividad. Y es precisamente en esta etapa donde surgen los profetas, una etapa muy importante. Hay 3 grupos de profetas. Estos son preexílicos, exílicos y postexílicos. Cada uno ayudó al pueblo en una de estas etapas. Antes del exilio, los preexílicos, y le decían al pueblo: arrepiéntanse, han quebrantado la alianza, se han apartado de Dios, y si no vuelven a Dios serán destruidos por ejércitos extranjeros. Pero como el pueblo no quiso hacer caso y mató a los profetas, vino la catástrofe del exilio. Entonces el pueblo ya en el exilio en Babilonia, Dios en su amor y en su infinita misericordia les va a mandar otros profetas para consolar al pueblo. Entonces estos son los exílicos, porque predican en el exilio. Y después vendrán los postexílicos, que serán los que guiarán al pueblo de nuevo a la tierra prometida, levantarán Jerusalén y volverán a predicar la palabra de Dios para que no se pierda la identidad como pueblo de Dios. Aquí viene ahora la etapa número 10, que es la restauración con Esdras y Nehemías. Estos dos son los responsables en la etapa de la restauración. Estamos en el año 430 a.C. El pueblo se ha vuelto a unir, una época dorada, ha vuelto a resurgir el templo de Jerusalén. Nehemías ha completado la muralla, ya todo marcha bien, el culto en el templo. Él queda como gobernador de Israel y el pueblo permanece en paz y liberado de sus enemigos durante el gobierno de este hombre de Dios llamado Nehemías, el restaurador. Y así esta etapa dorada tendrá su momento en la historia preparando la llegada del Mesías. Sigue la etapa número 11. Vamos a poner como símbolo la estrella de David, y esta etapa se llama la etapa de los macabeos, o también llamada el judaísmo, y será una etapa de lucha, de revueltas, porque la fe del pueblo de Dios se ha visto debilitada por motivo de una terrible persecución del rey Antíoco IV Epifanes. Ahora sigue la etapa número 12, Jesucristo. Todo esto ha sido para preparar la llegada del Mesías. Entonces el Hijo del Padre entrega su vida por nosotros a través de su pasión, muerte y resurrección. Al principio descubrimos la situación en la que habíamos quedado separados de Dios por el pecado. Entonces ahora hemos llegado a la etapa principal de nuestro Señor Jesús. Gracias a su pasión, muerte y resurrección, venimos a obtener una situación de gracia y de salvación, porque ahora tenemos libre acceso a nuestro Padre Celestial en virtud de Cristo Jesús, porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Y ya lo dice Jesús el Señor: nadie puede ir al Padre si no es a través de mí, pues yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nuestro Señor, con su muerte en la cruz y el derramamiento de su sangre, nos ha vuelto a reconciliar con nuestro Padre Celestial, una vez que se consuma la redención en Cristo Jesús y se inaugura la nueva alianza con Cristo. Llegamos a la etapa número 13, la iglesia. El día de Pentecostés nace la iglesia con el descendimiento del Espíritu Santo, como está en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, y así comienza la historia de la iglesia. Concluye la historia de nuestra salvación y se abre la historia de la iglesia, que sigue siendo la historia de nuestra redención. Hemos completado el esquema con el que ya podemos ubicarnos en el tiempo, en el espacio, en las fechas, en los personajes más importantes de la historia de nuestra fe y de nuestra salvación. Con esto terminamos la introducción de nuestra historia. En cada clase iré explicando por etapas. Tengan este gráfico a la mano y para seguirlo.
pueden hacerlo en una hoja y pueden pegarle imágenes, pueden ir metiendo dibujos, textos bíblicos, de tal manera que les quede una línea panorámica para que puedan aprender de memoria y tener bien clasificadas las etapas de la historia de la salvación, porque vamos a ir trabajando sobre ella y la próxima clase nos vamos a situar en las 3 primeras etapas: creación, pecado y promesa. Así que empiecen a leer los 3 primeros capítulos del libro del Génesis, para que en la próxima clase que hablemos de estos 3 puntos lo van a captar muy rápido, porque ya traen la lectura adelantada. Espero que este esquema les haya gustado. Dios los bendiga.